Ministerio Nueva Filadelfia presenta Palabras de vida para las naciones. Con el pastor Alfredo Hugo Sanbelli. Buenas tardes, Dios les bendiga mucho. Estamos aquí en Buenos Aires, Ciudad de Fiorito, Lomas de Zamora, y estamos con la iglesia, el Ministerio Nueva Filadelfia, con este programa que se titula Palabras de Vida para las Naciones. Queremos bendecir a aquellos que en estos momentos están sintonizando este programa y queremos llevar las bendiciones de parte de Dios y queremos a través de esta palabra de Dios, palabras de vida para las naciones, llevar un mensaje de esperanza para aquellas personas que están escuchando, quizá sea alguien que está en los caminos de Dios o alguien que se ha apartado de los caminos o alguien que quizá nunca ha conocido del Señor Jesucristo. Pero queremos alentarte para que a través de esta palabra vos puedas conocer que hay un Dios que te ama, que hay un Dios que en todo momento te está buscando y te está llamando, para que vos a través de la palabra de Dios puedas encontrarte con el Dios que ha permitido que fueses creado en el vientre de tu madre, aquel que te guardó, aquel que en todo momento te estuvo cuidando y aquel que siempre quiere hacerse real en tu vida. Por eso queremos alentarte, queremos alentar hacia todos los lugares donde estamos llegando con esta palabra. Nos dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 1 en adelante, y leemos la palabra de Dios para que pueda tocar tu vida. Dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra contigo antes que el mundo fuese. Jesús a través de esta palabra le habló a los discípulos. En esta oración se comunica con el Padre en el momento antes de ir a la crucifixión por toda la humanidad. Porque dice la palabra de Dios que el justo, el santo, aquel que realmente no cometió pecado, iba a entregar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y en esta oración le da a conocer que Él va a tomar el lugar que tenía antes que el mundo fuese y antes de venir aquí a la tierra tomando forma de hombre, despojándose de toda su gloria, despojándose de toda la pertenencia que tenía como Dios, siendo el creador de los cielos y la tierra, junto al Padre y junto al Verbo que era Jesucristo y junto al Espíritu Santo. Por eso queremos alentarte a través de esta palabra, porque este Dios que siempre les declaró la verdad a los discípulos, les dijo: es necesario que yo tenga que ir nuevamente de donde he venido. He salido del Padre y voy al Padre. Y a través de esta palabra nos muestra realmente la obediencia que tenía hacia su Padre, yendo realmente con todo su corazón y con todo su amor a salvarnos a nosotros allí en la cruz del Calvario. Y dice la palabra de Dios que no solamente Él vino a mostrarnos porque Él era el único Dios verdadero y que era Jesucristo, aquel que venía a salvarnos, a transformarnos, sino que verdaderamente Él era aquel que venía a mostrarnos ese amor, realmente al ser crucificado por nosotros en la cruz. Y no solamente nos dejaba esta promesa, por eso queremos alentarte. Dice que Él iba a ir al Padre y no nos iba a dejar huérfanos. Dice la palabra de Dios, nos toca la palabra de Dios a través del capítulo 16, en el versículo 8, Él les daba a conocer que iba a venir alguien cuando Él fuera y se sentara a la diestra del Padre, que iba a venir el Consolador, que iba a venir el Espíritu Santo. Y dice el versículo 8, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y nos muestra la palabra de Dios que verdaderamente Él, a través de esta obediencia, iba a vencer a aquel que era el príncipe de la potestad de las tinieblas, que era Satanás, y que es Satanás, aquel que está
en este tiempo oprimiendo, agobiando, llevando a destrucciones. Y dice la palabra de Dios que Él nos iba a dar algo muy importante. Dice 3 cosas importantes, marca aquí. Y dice el versículo 8, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice el versículo que sigue, dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Cuando realmente Jesucristo le habla en el capítulo 17 y les dice a través de esta palabra que Dios lo envía para que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él había enviado, les da a conocer cuál es el camino para llegar a Dios. Y dice la palabra que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre, ese hombre que se entregó por nosotros, ese hombre que se dio por nosotros en la cruz, ese hombre que nos amó con amor eterno, ese hombre que realmente, siendo Dios, se despojó de toda su gloria, como dice el capítulo 17, Padre, recíbeme con la gloria que tuve antes que el mundo fuese. Y dice la palabra de Dios que nos iba a dejar el Consolador, el Espíritu Santo. Y dice, de pecado, el pecado más grande de la humanidad, no es en sí el pecado, porque el pecado fue vencido en la cruz del Calvario. El pecado más grande de aquellos que hoy viven en pecado, sumergidos, y reconocerse pecador y no reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, porque Jesucristo fue aquel que perdonó nuestro pecado. Y dice la palabra de Dios que Él vino a perdonar nuestro pecado, a redimirnos de todo pecado y de toda iniquidad. Y dice la palabra de Dios que ese Espíritu Santo convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creían en Jesús, aquel que hace 2000 años caminaba en medio de los israelitas, en medio de Judea, en medio de Samaria, aquel hombre de Galilea que andaba mostrándoles el amor de Dios, sanando a leprosos, mostrando la misericordia sobre prostitutas, mostrando la misericordia sobre personas que eran ladrones, que eran malvivientes, pero que Él se mezclaba y les hablaba del reino de Dios. Y dice la palabra de Dios, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre. Fíjense en que dice, de justicia, la justicia de Dios, porque vuelvo nuevamente al Padre. Y dice la palabra, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea que significa que Satanás ya fue derrotado, Satanás ya fue vencido, Satanás ya tiene un lugar, y ese lugar es el infierno para Satanás y todos sus ángeles. Pero ¿sabes una cosa? Está en nosotros creer este anuncio de Dios, está en nosotros creerle a Dios, está en nosotros tomar la promesa de Dios. Cuando vivíamos lejos y sin Dios, sin la ciudadanía de nuestro Señor Jesucristo, ni hecho hijo de Dios, vivíamos en tinieblas. Pero un día vino Jesús, trajo luz a nuestra vida, perdonó nuestro pecado, trajo paz. Por eso queremos alentarte. Hay muchos dioses creados por las manos del hombre, que son obras de manos de hombre que nos salvan, que no responden. Pero hay alguien que te ama y hay alguien que quiere responderte y quiere también traer la bendición sobre tu vida. Y ese es alguien que ascendió a los cielos. Su nombre es Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, el mediador entre Dios y los hombres. Aquel que en el nombre de Jesucristo, Dios el Padre, iba a enviar el Espíritu Santo para convencerte, para consolarte, para obrar en tu vida. Y 3 cosas muy importantes que nos muestras de pecado. El pecado de la humanidad es no reconocer a Jesús, es no reconocerse pecador, es no aceptar a Jesucristo en el corazón. Y dice la palabra de Dios de justicia, porque la justicia divina, la justicia de Dios es la única justicia perfecta, es la única justicia justa, y el único justo que venía a ser crucificado por nosotros en la cruz tenía que ascender nuevamente con la gloria que tenía antes que el mundo fuese, como dice el versículo 3 del libro de San Juan, capítulo 17 y versículo 4, de justicia por cuanto voy al Padre, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En este tiempo, cuántas religiones que atan a las personas, a hombres y a mujeres, cuántas religiones que sumergidos en tiniebla y declarando libertad atan a familias.
pero dice la palabra de Dios que Él vino a traer vida, vida en abundancia, vino a bendecirnos, a traer libertad, y a través de esta libertad Él quiere hacerse real en nuestra vida. Hace muy poquito estábamos orando por un joven que hacía mucho tiempo conocía a Dios, estaba en los caminos del Señor, pero un día se deslizó del camino del Señor, y de ese camino del Señor comenzó a ir a lugares donde él sabía que no era correcto, pero comenzó a atarse. Satanás lo tenía atado, Satanás lo tenía oprimido, Satanás lo tenía agobiado, hasta que se reconcilió con Cristo. Y Cristo trajo la libertad. Simplemente le hablamos de la libertad que nos da el Hijo de Dios, aquel que nos hace verdaderamente libre. Quizás vos en tu vida te encontrás con una atadura, te encontrás con tinieblas, te encontrás con respuestas que no llegan a tu vida. Y el problema de todo es el pecado que está en la vida del hombre, pero ese pecado tiene una solución, y esa solución es Jesucristo. Ese pecado que hoy te está agobiando, que te está oprimiendo, al reconocer vos que realmente sos pecador y creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, ahí estará ocurriendo ese milagro que estás necesitando. Te pones en relación con Dios, nuevamente te pones a cuenta con Dios y pasás a ser de creación de Dios a un hijo o una hija de Dios. Por eso es muy importante que vos puedas entender que el amor de Dios en este tiempo está recorriendo, buscando a hombres y mujeres que puedan reconocerse pecadores, que puedan reconocerse que realmente en su vida necesitan algo, falta algo. Por eso queremos alentarte. Este programa está saliendo para distintas partes de Latinoamérica y creemos que va a llegar a muchos hogares. Creemos que a través de esta palabra muchos van a encontrar la luz, porque Jesucristo es luz. Muchos van a encontrar la paz, porque Jesucristo vino a darnos paz, fruto del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo enviado de Dios hacia nuestra vida, en el nombre de Jesucristo, se hará real. Si vos realmente a través de creer y de aceptar a Cristo en tu corazón, y de darle la oportunidad a Dios que Él puede obrar en tu vida, las tinieblas que quizás están oprimiendo tu vida se van a disipar, se van a ir, porque aquel que es luz vendrá sobre tu vida, y las tinieblas no resplandecen, dice la palabra de Dios, sobre la luz. La luz resplandece sobre las tinieblas, y Jesucristo es la luz del mundo. Jesucristo es aquel que vino a traernos libertad, aquel que vino a traernos paz, aquel que vino a bendecir nuestra vida. Por eso de aquí, desde este lugar muy remoto, de aquí de la ciudad de Fiorito, de Lomas de Zamora, de Argentina, queremos impartirte esta bendición hoy. Miles de jóvenes, miles de hombres y mujeres que no conocen de Dios, están conociendo el poder de Dios, y queremos alentarte, porque ahí donde estás quizá no pudiste llegar a un lugar donde te alcancen el mensaje. Hoy están entrando estas ondas hacia tu casa, hacia tu hogar, para poder entender que el amor de Dios todavía está golpeando tu corazón y te está llamando. Por eso queremos alentarte. En el momento determinado en que Jesús hace esta oración, ora por los discípulos para que puedan entender que Él va al Padre con la gloria que tenía antes que el mundo fuese. Porque cuando fue formado los cielos, la tierra, el universo, y fue formado el hombre, dice que estaba Jesús, que era el Verbo, y estaba el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de la tierra. Y en el principio dice que Dios creó todo bueno, todo bueno. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. El pecado vino y trajo separación del hombre y Dios, pero Jesucristo vino a traer la unión, es el puente para que vos puedas reconciliarte con Dios y puedas realmente aceptar a Cristo en tu corazón. Por eso nosotros queremos alentarte a través de este programa, a través de estas palabras de vida para las naciones, para que ahí donde tú te encuentres, quizá en Uruguay, quizá ahí en Bolivia, quizás ahí en Paraguay o en distintos lugares donde está llegando este programa, vos puedas saber que hay alguien que te ama y que en estos momentos te está buscando, y ese alguien es Jesús, el Hijo de Dios, aquel que vino a entregarse por nosotros en la cruz. Hay esperanza. Queremos alentarte porque hay esperanza todavía. Queremos alentarte porque Jesucristo quiere obrar en ti. Por eso a través de estas palabras queremos que tu corazón vuelva a tener esa fe, esa esperanza, pero una fe fundamentada en hombre, no una fe fundamentada
en dioses creados por el hombre, sino una fe fundamentada en el verdadero Dios, en el Dios que creó los cielos y la tierra, en el Dios que cuando vos estabas siendo formado o formada en el vientre de tu madre, te cuidó, te guardó, permitió que naciese, y el permitir que naciese es porque Él quiere que vos vivas por tiempo y eternidad con Él. Por eso Él vino y envió a su Hijo Jesús, por eso Él nos habló y envió a su Hijo Jesucristo, porque Él quiere darte vida eterna. Por eso dice la palabra: Padre, glorifícame con la gloria que tuve antes que el mundo fuese. Por eso la palabra de Dios habla y dice en el versículo 2 del capítulo 10, en el versículo 3 del capítulo 17 de San Juan: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cuando Dios habla esto, cuando el Señor habla estas cosas, cuando la palabra de Dios toca esto en tu corazón, el Señor quiere mostrarte que aún todavía ese Dios verdadero te está llamando. Ese Dios verdadero todavía está obrando en tu vida. Ese Dios verdadero todavía está golpeando y te está llamando, porque hay algo, dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso, a través de esto queremos nosotros alentarte, porque cuando nacemos nosotros, somos, dice la palabra de Dios, de los niños, de los tales el reino de los cielos. Pero queremos decirte algo: una vez que crecemos y pasamos ya de ser niños y entramos en la adolescencia y en la juventud, el pecado comienza a señorearse sobre nosotros. Y dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Dice la palabra, más Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros aceptamos a Jesús y lo reconocemos en nuestro corazón como el Hijo de Dios, creemos en nuestro corazón que Jesús es el Hijo de Dios, dice la palabra de Dios, lo aceptamos en nuestro corazón y confesamos con la boca que Jesús es el Hijo de Dios, pasamos a ser hechos hijos de Dios. Ya no somos creación de Dios, sino que pasamos a ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos esta promesa. Y como hijos de Dios tenemos esta bendición. Y como hijos de Dios tenemos más de 4.300 promesas sobre nuestras vidas. A través de esta promesa, cada una de ellas van a llegar a tu vida a medida que vos te reconcilies con el Señor, a medida que tu vida sea entregada en las manos de Jesucristo y a medida que dejes que la sangre de Jesús limpie tu vida. Dice el libro de 2 de Corintios 5:17: el que está en Cristo nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Yo quiero alentarte, porque ahí donde estás, quizá estás necesitando el toque de Dios, estás necesitando la bendición de Dios sobre tu vida, pero a través de esta bendición queremos alentarte para que vos puedas llegar, como dice la palabra, al verdadero Dios, al verdadero mediador entre Dios y los hombres. Queremos a través de estas palabras llegar a tu vida, entrar a tu familia, entrar a tu hogar, y a través de este programa ser de bendición, ser luz para aquellos que están en tinieblas, palabras de vida para las naciones, para los hogares, para la familia. Queremos alentarte a través de esta palabra, palabras que son fieles y verdaderas. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán jamás. Las promesas de Dios, hermano, hermana, oyente, vos que estás ahí en ese lugar, son palabras fieles, verdaderas. Nadie puede revocar las palabras ni las promesas de Dios. Entonces vos, a través de estas promesas, podés llegar a ese Dios que quizás has golpeado puertas y puertas y puertas y no alcanzó a llegar a tu vida. Pero a través de esta palabra simple, tan sencilla como nuestro Señor Jesús, Él fue una persona simple, sencilla, pero fue Dios aquí en la tierra. Y dice la palabra de Dios que Él vino a mostrarnos la imagen del Dios invisible. Ese Jesús que muchos vieron simple, caminando entre hombres, creciendo con su padre, el carpintero, trabajando, y ahí estando al lado de su madre María. Ese Jesús tan simple, tan sencillo, era el mismo Dios
que había tomado forma de hombre para venir a salvarnos de las tinieblas y de la potestad del diablo. Ese Jesús le dijo a sus hermanos y le dijo a aquellos que le seguían que Él era la luz del mundo, que aquel que venía a Él no andaría más en tinieblas. Y ese Jesús fue el Jesús que vino a perdonar nuestros pecados, a limpiar nuestros pecados, a derramar su sangre por nosotros. Fue ese Jesús que se encontró con María Magdalena, fue ese Jesús que sanó al ciego Bartimeo, fue ese Jesús que sanó a los 10 leprosos, fue ese Jesús que resucitó a la viuda de Naín, y dice la palabra, el hijo de la viuda de Naín, y dice la palabra de Dios que ese Jesús es el mismo que en este tiempo se está moviendo. Mientras te alcanzamos esta palabra, mientras vos estás en tu corazón anhelando recibir a Cristo en tu corazón, aceptándolo, recibir a Cristo en tu corazón, vos a través de esta palabra y de esta bendición vas a ver que el Cristo que habla la Biblia, el Cristo que nos dejó esta palabra, es un Cristo que vive por los siglos de los siglos, que reina por los siglos de los siglos. Es Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Por eso ahí donde está, que ya estás teniendo una lucha en tu corazón, o estás pensando, ¿será verdad lo que está diciendo este hombre que está entrando ahí por este canal de televisión y está llegando hacia estos lugares? ¿Será verdad lo que está hablando? Simplemente tienes que probarlo. Simplemente ahí donde está, no sé si estás en este país, no sé si estás en otro país donde estás llegando en estos momentos estas ondas, pero sí quiero alentarte. Hay un propósito. Si esta palabra está llegando a tu vida, Dios tiene un propósito contigo. Si esta palabra está llegando a tu corazón, Él te está llamando. Por eso queremos alentarte. Ahí donde estás, queremos alentarte para que puedas aceptar a Cristo en tu corazón. Dice la palabra de Dios que el que está en Cristo, nueva criatura es. Cuando nosotros reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios, lo aceptamos en nuestro corazón, pedimos perdón por nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que nuestro nombre es escrito en los cielos. Dice la palabra de Dios que, hermano, Él perdona todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades. Nuestro nombre es escrito en el libro de la vida y tenemos la promesa de vida eterna. Por eso ahí donde está, quizá tenés problemas, dificultades, adversidades, o te encontrás solo, o te encontrás sola, o quizá estás teniendo metas, sueños y nada puede lograrse. Quiero decirte que con Cristo las cosas van a cambiar para bien. Ahí donde estás queremos alentarte, que pongas una mano en tu corazón, o que pongas una mano ahí cerca del receptor, ahí donde estás, ahí donde vos estás mirando, arrimate, acércate al lugar donde estás mirando ahí por internet y poné una mano ahí en ese lugar, en ese receptor, y haz esta oración y vas a ver que el poder de Dios te va a tocar. Luego de la oración estaremos orando por tu vida y vos vas a ver que van a salir los números de teléfono para que puedas comunicarte. Vas a comunicarte, te van a estar atendiendo, van a estar respondiendo a tus necesidades y vas a estar sintiendo el toque y el amor de Cristo sobre tu vida. Ahí donde estás queremos alentarte que repitas esta oración que vamos a estar haciendo para que vos abras el corazón. Repetí conmigo: Señor Jesús, en esta tarde escuché tu palabra. Señor Jesús, perdona mis pecados. Reconozco que soy pecador. Te acepto como mi Señor y Redentor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y límpiame con tu sangre. Te lo pido, te lo ruego, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Ahí donde estás, vamos a estar orando por tu vida. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, nos unimos en tu presencia, Dios, y oramos a través, Señor, de estas ondas que están llegando hacia esas almas que han abierto tu corazón. Solo tú sabes, Señor, a la distancia que estamos entrando, a los hogares que estamos entrando, pero creemos, Señor, que tu poder es inigualable. Tú eres un Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente.
todas las cosas son posibles para ti. Oramos, Señor, por aquellos que han recibido en estos momentos esta palabra y te han aceptado como el Hijo de Dios, como el mediador entre Dios y los hombres. Señor Jesús, bendigo esta familia, Señor, y desato un espíritu de libertad, de sanidad y de milagros, porque tú tocarás, Señor, a través del Espíritu Santo las vidas. Te lo pido y te lo ruego, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, que Dios te bendiga. Queremos alentarte, si has aceptado a Cristo en tu corazón, que nos llames a los teléfonos que van a salir en la pantalla, aquí desde Argentina, desde Lomas de Zamora, desde la ciudad de Fiorito, en este programa llamado Palabras de Vida para las Naciones de la Iglesia Nueva Filadelfia. Queremos bendecirte junto a todo el grupo que está trabajando, junto a Mar, junto a Victoria, que están trabajando aquí y que están colaborando y que están también van a estar recibiendo los llamados, así que queremos alentarte. Llamanos, comentanos tu necesidad, comentanos desde qué lugar has abierto el corazón, estaremos orando por tu vida y bueno, te alentamos para que nos veas todos estos días que estamos saliendo desde este tiempo en adelante, 22 horas, vamos a estar saliendo en el programa, así que te alentamos para que sintonices y puedas vernos y te comuniques con nosotros. Estaremos orando y seguiremos orando por ti si te comunicas, para que estemos en contacto y bueno, que Dios te bendiga mucho. Muchas bendiciones para todos la audiencia y para todos los oyentes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Ministerio Nueva Filadelfia presentó Palabras de Vida para las Naciones. Con el pastor Alfredo Hugo Sanberg.